Nuevos estudiantes, ahora su profesor de base de datos 1, Manuel Beiro. El día de hoy vamos a estar viendo todo lo que es los tipos de modelado de datos. Y también vamos a estar iniciando con las primeras instrucciones de SQL, la lenguaje estructurado de datos. ¿Sí? Vamos a comenzar entonces con lo que es los modelos de datos. Los modelos de datos son precisamente lo que definen una estructura lógica de la base de datos. ¿Sí? Son entidades fundamentales para introducir la abstracción de la base de datos. Definen cómo se conectan entre sí los datos, cómo se procesan y almacenan dentro del sistema. Los primeros o los conceptos principales para los modelos de datos son los modelos de datos conceptuales, los modelos de datos físicos y los modelos de datos lógicos. ¿Sí? Ahora vamos a estar explicando cada uno de esos tipos de modelos. El modelo de datos lógico, ¿sí?, se determina como es el modelo más básico. ¿Por qué? Porque presenta solamente el nombre de las entidades que vamos a estar utilizando para mostrar los datos y la relación que hay entre ellos. ¿Sí? No se especifican los atributos, no se especifican entonces tampoco las llaves, ni primarias ni secundarias. Solamente los nombres y la unión que hay entre ellos para saber cuál es el flujo de la información. Este tipo de modelo se utiliza más para cuando usted le van a presentar esto a algún gerente general o alguna persona que les solicitó a ustedes hacer una base de datos, para que ustedes puedan explicar conceptualmente cómo va a ser el flujo de información, el flujo de datos entre sus diferentes entidades. Entonces ustedes pueden explicar de manera fácil, sin distraerse con los campos que van a estar utilizando y los tipos de datos. Entonces, este tipo de modelo se va a estar utilizando para ese fin, para mostrarlo a personas que ustedes quieren explicar conceptualmente cuál va a ser el modelo que van a estar utilizando en su base de datos. El siguiente tipo de modelo es el modelo de datos físico. Al contrario del conceptual, es el que tiene más detalles. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar, adicional al nombre de las entidades, vamos a encontrar el nombre de los campos, el tipo de datos que se va a utilizar para cada uno, el tipo de relación que hay entre todos ellos y también la llave principal y secundaria o foránea que va a utilizarse en el modelo de datos, ¿sí? Entonces, como pueden ver acá, se van a ver los nombres de los atributos dentro de las entidades, qué tipo de datos vamos a utilizar. Es importante. Este tipo de modelo se le va a presentar al que es el gerente de la entidad donde ustedes van a hacer la base de datos, al jefe de cómputo, a una persona que tenga conocimientos en lo que es base de datos. ¿Por qué? Porque entonces ya va a poder entender la persona qué tipo de datos se le va a presentar para cada campo, cuál es la longitud que usted le van a colocar a cada campo y si es suficiente, ¿no? Esta persona va a tener un conocimiento más amplio y quizás le pueda decir, como también va a saber del negocio, digamos que usted le pusieron al correo, aquí como vemos que el correo le pusieron un varchar de 25. La persona le puede decir, ¿sabes qué? Hay clientes que tienen correos muy largos porque llevan el nombre de la empresa o porque llevan una serie de concatenaciones allí. Entonces le dicen, el correo debe ser un poco más largo. Ponle más información o más longitud a ese tipo de datos del campo correo para que no haya problemas. Entonces, este tipo de modelo de datos físico se le explica precisamente a estas personas que tienen un conocimiento del negocio y de la estructura de los datos, porque esas personas van a saber de lo que estamos relacionando. Le vas a mostrar entonces las llaves principales, la llave foránea, el tipo de relación que hay entre ellos. Esto es todo lo que tiene los modelos de datos físicos. El tercer modelo de datos es el modelo de datos lógico, que es básicamente la separación o el que está intermedio entre el físico, que tiene todos los detalles, y el conceptual, que es muy básico. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en el modelo de datos lógico? Tenemos el nombre de la entidad, el nombre de los atributos, las llaves principales, las llaves foráneas y la relación que hay entre las entidades. ¿Sí?
Estos son la información que vamos a estar viendo en los modelos de datos lógicos. ¿Sí? Es un modelo que es intermedio, sin tantos detalles, pero tampoco es tan básico como el conceptual. Bien, también tenemos, aquí tenemos un cuadro comparativo. Verificar en este cuadro, entonces, la característica que tiene cada uno de los modelos. El modelo conceptual, como vemos, tiene el nombre de la entidad de las relaciones. El modelo lógico tiene, además de los nombres de la entidad de las relaciones, los atributos, la llave principal, la llave foránea. Y vemos que el modelo de datos físico es el que tiene más completa información, porque tiene el nombre de las tablas, el nombre de las columnas, los tipos de datos que lleva cada columna, las llaves principales y las llaves foráneas. Con este cuadro entonces podemos visualizar las diferencias que hay entre cada uno de los modelos. Es importante saber identificar qué tipo de modelo le vamos a presentar a cada persona. Recuerden que dependiendo del conocimiento que tenga la persona en el tema de base de datos o por lo menos en el tema del flujo de la información, entonces ustedes tienen que decidir cuál es el cuadro, cuál es el modelo de datos que van a estar utilizando.